La Segunda Guerra Mundial persistía en el invierno de 1944 y Thomas, un hábil francotirador nacido en la ciudad de Kansas, luchaba en el frente alemán. A sus 25 años, con la soledad como su única compañera, se movía entre las sombras de la ciudad de Nuremberg con fusil en mano. Thomas era un buen hombre que fue reclutado para pelear, pero su corazón se cargaba con el peso de sus acciones. Si bien sus habilidades como francotirador eran esenciales para la causa aliada, cada bala disparada parecía ser un eco ensordecedor de su propia condena y dolor. Nuremberg estaba marcada por la destrucción, y entre los escombros, Thomas encontraba a civiles desesperados y desamparados. Ancianos, niños y mujeres, todos buscando auxilio en medio del caos. Sus ojos tristes reflejaban el sufrimiento de la guerra, y las súplicas de los caídos resonaban en la mente de Thomas, un recordatorio constante de la brutalidad de la guerra y de su misión. En búsqueda de posiciones estratégicas, Thomas ingresó a un castillo abandonado. La estructura, a pesar de su monumental esplendor, ahora yacía en silencio, sirviendo como un sombrío refugio para los soldados. En su camino hacia la torre, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Fue entonces cuando escuchó a lo lejos, sin saber exactamente de dónde, tenues cantos gregorianos que rompían el silencio. Curioso, siguió la melodía hasta llegar a una sala iluminada por velas. Al final de la habitación, un grupo de militares se aglomeraba, seres sin expresión que lo observaban con ojos sin vida. Thomas quedó petrificado, asimilando la verdad escalofriante. Estaba enfrentando a cada alma de cada oficial enemigo que había asesinado. A medida que continuaba su sangriento trabajo, los militares muertos lo acompañaban como una procesión silenciosa que lo seguía a través de cada torre, cada iglesia y cada calle de la ciudad en ruinas. Eran almas atrapadas, condenadas a vagar por la eternidad, esperando la redención que solo él podía otorgarles. Noche tras noche, aquellos seres se volvían más sombríos. Atrapados entre esta vida y el más allá, se dirigían al soldado con susurros llenando sus sueños con lamentos y súplicas atormentándolo todo el tiempo. La carga emocional de Thomas alcanzó un punto de quiebre y se preguntó, ¿era la libertad del mundo suficiente para justificar tantos actos de crueldad, así como los propios y la esclavitud de estas almas? En un acto de desesperación y pena, Thomas buscó refugio en una pequeña iglesia. Sentado en un banco desgastado, su corazón pesaba como plomo y las lágrimas caían sin parar. Pensó en quitarse la vida y terminar con su agonía. Fue entonces cuando de la nada apareció una anciana vestida de blanco y con la mirada sabia y compasiva se acercó a él. Le habló de la importancia de encontrar redención, de perdonarse a sí mismo y de buscar la paz interior, porque solo así podría calmar su dolor y liberarse de esa tortura. Le pidió entregarse a Dios en cuerpo y alma para que el Señor tome su infinito sufrimiento y pueda ser libre. Inspirado y motivado por tan grandiosas palabras, Thomas sintió claridad y abandonó su papel de verdugo, dedicándose a ayudar a aquellos que sufrían a su alrededor. Atendió a heridos, compartió su escasa ración de comida y se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. Ignoró sus órdenes y siguió su corazón entregándose a Dios. A medida que continuaba con su redención mientras obraba, las sombrías almas que lo perseguían comenzaron a disiparse. El rostro de cada espíritu liberado reflejaba gratitud y alivio, y poco a poco cada alma se perdía en un rayo de luz. Thomas, una vez un instrumento de dolor y destrucción, se convirtió en un símbolo de transformación y humanidad en medio del caos de la guerra. Su historia se extendió por las calles de Nuremberg, recordando a todos que incluso en los tiempos más oscuros, la redención y el perdón pueden arrojar luz sobre el camino hacia la paz. Thomas, el antiguo soldado francotirador, se convirtió en el héroe improbable de su propia historia, un hombre que encontró el cambio y la salvación en medio de la tristeza y desolación.